Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, maestra Silvia. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios aquí. Qué bueno, qué bueno. Iniciando esta oración de la Lección Divina. Y el día de hoy tenemos un evangelio largo. Entonces nos vamos a ir rápidamente y sin escalas al primer paso, que es La lectura. Y bueno, pues vamos a hacer la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 4 de los versículos 5 al 42. Adelante, maestra, por favor. Llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le pidió: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. Ella le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Los judíos, en efecto, no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le contestó la mujer, «no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron sus hijos y sus rebaños?» Jesús le respondió: «Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que emana hasta la vida eterna». Entonces la mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed ni tenga que venir aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y regresa aquí». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Es cierto lo que has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto dices la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar». Jesús le respondió: «Mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu, y por eso sus adoradores deberán adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le contestó: «Y sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo». Entonces Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Pero nadie le preguntó: «¿Qué buscas?», o «¿por qué hablas con ella?». La mujer dejó allí el cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». La gente salió del pueblo y fue a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían: «Maestro, come». Pero él les contestó:
yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Entonces los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿acaso alguien le habrá traído de comer? Jesús les dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues bien, yo les digo ahora, abran los ojos y vean los campos, ya están maduros para la siega. El segador recibe su salario al recoger el fruto para la vida eterna, de modo que sembrador y segador se alegran juntos. En este caso, se cumple el dicho de que uno siembra y el otro cosecha. Yo los envié a cosechar donde no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogen el fruto de sus trabajos. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer que les decía, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde estaba Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de sus palabras, y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación. Y bueno, como siempre, podemos apoyarnos de la primera lectura para poder realizar esta meditación. Maestra, vámonos de lleno a meditar un poquito sobre este evangelio que es tan vasto y tan rico. Sí, maestra, y ahora sí que yo creo que se le puede sacar muchísimas cosas, ¿no? Sí. Es como, tú lo has dicho bien, incluso el texto que vamos a leer pues es muy largo, ¿no? Pero, bueno, nada más ahora sí que como contexto, uh-huh. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los samaritanos en ese sentido eran considerados paganos y no aceptaban muchas cosas que los judíos tenían, uh-huh. ¿Te das cuenta, no? Por ejemplo, una de ellas era precisamente el templo de Jerusalén. Ajá. Los samaritanos no aceptaban como sagrado, como lugar sagrado el templo de Jerusalén, y sí ahí en la montaña donde es ahí el monte Garizim, haz de uh-huh. cuenta, ¿no? Que es donde está precisamente Jesús, y ahí llega a pedir el agua, ¿no? Entonces por eso la sorpresa, ¿no? De la samaritana que le esté hablando y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, ¿no? A mí me gusta mucho que dice que soy mujer y soy samaritana, ¿no? Así es. Entonces, como que diríamos nosotros, es una enorme extrañeza, ¿no? Que incluso los mismos discípulos lo recalcan porque se sorprenden, ¿no? Que Jesús esté hablando con una mujer y esté hablando con una mujer samaritana. Sí, ¿no? Y es que en ese sentido, en la antigüedad, los hombres poco dialogaban con las mujeres. Las mujeres no eran tomadas en cuenta. Si se fijan en los relatos del Evangelio, en la multiplicación de los panes, etcétera, hacen referencia a que había 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. O sea, los que se contabilizaban eran los hombres. Entonces la mujer no era tan tomada en cuenta, y por eso llama la atención que en este pasaje hace referencia a la mujer y la samaritana. Exactamente, ¿no? Y entonces voy a leer el versículo 13, uh-huh. porque es el que siento yo que nos ayuda mucho a entender lo que está pasando en este domingo 3 de Cuaresma, ¿no? Adelante, sí. Que dice, Jesús le respondió, quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que emana hasta la vida eterna, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué agua es esa? Porque hasta la misma samaritana le dice, no, dame de beber de esa agua, ¿no? Quiero de esa agua. Y entonces, fíjate, nos vamos a ir ahora sí a la primera lectura, que es en el libro del Éxodo. Así es. Es el capítulo 17, ¿verdad? Sí, versículos del 3 al 7. Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento de la historia del pueblo de Israel? Ya se encuentran en el desierto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y entonces, haz de cuenta que, diríamos nosotros, el pueblo comienza a sentir precisamente sed. Claro. ¿No?
Y entonces, diríamos nosotros, hay un reclamo por parte del pueblo, ¿no? Y entonces fíjate cómo dice el versículo 7. Al final dice, ¿está realmente el Señor en medio de nosotros o no? Sí. Y entonces, ante ese reclamo de tenemos sed y aquí nos estamos muriendo, entonces Moisés, como siempre, intercede por el pueblo y entonces les va a dar las famosísimas aguas, ¿no? De Meriba, haz de cuenta, ¿no? Y entonces el pueblo en ese sentido tiene una señal y un signo de que Dios verdaderamente está con ellos. Y les da la vida, les conserva la vida. Exacto, les conserva la vida, los protege, ¿no? Uh-huh. Y entonces desde ahí lo que yo quiero que veas es eso, ¿no? O sea, Jesús, bueno, más bien, Dios en el Antiguo Testamento les da agua que los mantiene con vida, haz de cuenta, pero ya en el momento en el que Jesús ya está con nosotros ahí, ¿no? Lo que hace es planificar el concepto de el agua, ¿no? Uh-huh. Y entonces él dice que el agua que él trae, ¿no? Pues es, en ese sentido, nadie más tendrá sed, ¿no? Uh-huh. Y entonces vuelvo a decir, ¿qué agua es esa, no? Pues esa agua en el Evangelio de Juan es el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces en ese sentido, diríamos nosotros que en estos relatos de este domingo, pues también se nos está preparando para vivir la resurrección y en ese sentido contemplar que también la resurrección conlleva, ¿no? El don de dones que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero pues para eso también nosotros tenemos que tener un proceso de conversión que si tú te fijas es el que va viviendo la samaritana, ¿no? Así es. Porque entonces precisamente la pregunta cuando le dice, no, trae a tu marido, y que la mujer le dice, no tengo marido. Claro, ¿no? La confronta, ¿no? Y me encanta que Jesús le dice así, no, es verdad. Ajá. Has tenido 5, ¿no? Y entonces en ese sentido, ¿no? Imagínate el asombro de la mujer, o sea, se fue para atrás. Veo que eres un profeta, le dice, ¿no? Entonces, haz de cuenta que siempre la interpretación que han hecho los exégetas, ¿no? Es que son los dioses, precisamente, a los cuales Israel le ha rendido culto a lo largo de toda la historia, ¿no? Y en ese sentido demuestra precisamente la infidelidad del pueblo, ¿no? Sí. Y entonces, por eso diríamos nosotros que Jesús llega ahí, ¿no? Y entonces confronta a todos esos samaritanos, no nada más a la mujer, ¿no? Uh-huh. Y entonces, precisamente es la conversión, ¿no? El proceso de conversión. La que van ellos a vivir, pero con Jesús ahí presente en ese sentido, claro, ¿no? De hecho, al final del texto nos dice, ¿no? Que los mismos samaritanos dicen, ya no creemos porque tú nos lo dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. O sea, tuvieron ese proceso de conversión. Primero quizá les llamó la atención, primero con la samaritana, y ella fue a dar testimonio, los llamó, los atrajo, ¿no? Y Dios, bueno, Jesús les regaló 2 días con ellos. Y en esos días tuvieron ese proceso de conversión, ¿no? Que bueno, que también nos hace referencia a lo que estamos viviendo en la Cuaresma, ¿no? Un proceso de conversión. Sí, y aparte de eso, creo yo que aquí hay un punto así como muy, muy importante, porque hace cuando ves que en el Éxodo leíamos, ¿no? ¿Está o no está Dios con nosotros, ¿no? Sí. Y entonces precisamente en lo que tú comentas ahorita, ¿no? De que le roga, o sea, los samaritanos, está tan padrísimo todo lo que Jesús dice en ese sentido, y todo lo que Jesús es, ¿no? Sí. Haz de cuenta que entonces ellos le ruegan, quédate, ¿no? Y como dices tú, regala 2 días. Entonces creo yo que aquí una de las cosas que es fundamental, creo, para la conversión es el encuentro personal con Jesús. Claro. Y si tú te fijas, eso es lo que hace la samaritana, se encuentra y se desnuda delante de Jesús, ¿no? Porque no se queda con nada, ¿no? Al estarlo platicando y él confrontándola, ella se va despojando de todo lo que venía ella haciendo, cargando, ¿haz de cuenta? Y entonces lo mismo sucede con los samaritanos ya en el pueblo, ¿no? O sea, es el encuentro personal el que verdaderamente nos permite realizar una conversión. Y entonces creo yo que en la Cuaresma hay que buscar personalmente el encuentro con Cristo. Sí, y algo que me llama mucho la atención que lo mencionan es
le pidieron, o sea, Ajá. abrieron el corazón y de manera libre le solicitaron que se quedara. Ajá. Es decir, igual que en otras ocasiones Jesús los respeta, Ujú, ¿no? ujú. Pero al ellos pedirle que se quede, Jesús se les da por completo. Entonces, Ujú. en este sentido, igual a nosotros en la Cuaresma, tener un encuentro personal con Jesús, pero libremente pedírselo a Dios, ¿no? Sí. O sea, que nos dé la gracia de encontrarnos con Él, porque podemos pasar por enfrente del sagrario y decir, pues sí, ahí está Dios, y saberlo en la mente, pero precisamente de lo que estamos hablando en este domingo, ¿no? En las lecturas de este domingo es que podamos escuchar su voz, que podamos verlo con los ojos del alma y que tengamos la capacidad de solicitarle, de pedirle, quédate con nosotros, ten un encuentro con nosotros, enséñanos el camino por donde debemos. Exactamente, de la conversión. Y entonces yo quiero que veas, ahí a lo largo de toda la samaritana, hace cuenta que va subiendo como escalones Sí. en el conocimiento de Jesús, ¿no? Sí, sí. Lo llama Profundiza. maestro, Ujú. lo llama profeta, ¿no? Hasta que al final le dice precisamente Señor, ¿no? Así es. Y creo yo que en ese sentido el fruto de conversión que da ella es precisamente ser misionera, Claro. ¿no? Sí. Ir a compartir con su Sí, gente, y con ¿no? su testimonio, ¿no? Y con su testimonio. Entonces creo que en ese sentido la samaritana tiene un circulito completo de discípula, Claro. haz de cuenta, y entonces creo yo que ahí ves la clave, que todo nace en el encuentro y querer caminar ese encuentro, Claro. no quedarse claro. nada más viendo. Exactamente. ¿No? Ser protagonistas. Exactamente, En primera persona. exactamente. ¿No? Bueno, pues podríamos meditar muchísimas cosas más, pero vámonos al siguiente paso, que es, La oración. y como siempre, tomamos de apoyo el Salmo, que en esta ocasión está tomado del Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Pues en esta tarde yo le quiero pedir al Señor precisamente la gracia del encuentro con Él. Y entonces le pido al Señor que también me ayude a encontrar ese momento de paz con Él para poder profundizar en lo que me he propuesto esta Cuaresma. Amén. Amén. Yo hoy solamente le digo una frase. Señor, dame de esa agua viva para poder tener vida en ti y hacer tu voluntad en todo momento. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La contemplación. Y bueno, pues como siempre tenemos el apoyo de la segunda lectura, que en esta ocasión es Romanos 5, del 1 al 2 y luego del 5 al 8. Al 8, sí. Maestra, ¿qué podemos contemplar? ¿A ti qué te llama la atención? ¿Qué te interpela? Pues mira, a mí precisamente en este capítulo, a mí siempre me ha gustado mucho y hoy me gusta más en ese sentido la frase del primer versículo que dice, así pues, ahora que Dios ya nos hizo justos en virtud de la fe, estamos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en ese sentido Pablo está contemplando precisamente el sacrificio que ha hecho Cristo, porque si tú te fijas, ¿no?, en los versículos que siguen en la lectura, ¿no?, está hablando, por ejemplo, del amor de Dios, ¿no? Y entonces
precisamente creo que uno de los grandes regalos que hace la salvación es ese regalo de la paz, ¿no? Sí. Y entonces por eso el regalo quisiera yo, o sea, en ese sentido me quedo yo con eso, ¿no? Que es como estamos en paz, y creo que también el estamos en paz tiene que ver mucho con el asunto de la conversión, ¿no? Uh-huh. Porque entonces uno ve lo que uno tiene que ir cambiando, ¿no? Uh-huh. Y entonces poder ir realizando ese trabajo con él. Creo que eso es lo que nos da paz y nos da esperanza. Muy bien. ¿Y del Evangelio? Del Evangelio me quedo con la última, que es el versículo 42, ¿no? Que dice, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pues sí. Muy bien, coincido contigo. Yo, de manera particular, en la carta a los romanos, subrayé varias frases, ¿no? Porque todas llevan consigo el amor de Dios. Pero en esta Cuaresma me llama poderosamente la atención el versículo 5 que dice, y nuestra esperanza no nos deja avergonzados porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, pues digamos que siempre tenemos el auxilio del Espíritu Santo, ¿no? Que Jesús nos vino a traer también, o sea, Él muere y entonces nos deja el Espíritu Santo y todo esto es por amor, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre. Entonces, si te fijas, todo gira alrededor del amor y nos da una perspectiva, por lo menos a mí me da una perspectiva muy particular de la Cuaresma. Sí, es penitencia, es sacrificio, es ayuno, es oración, pero siempre debe estar basada y enmarcada en el amor de Dios, ¿no? De otra forma se vuelve pues un poco de pantomima o de drama o de presunción, porque hay quienes pues ayunan nada más para decir que pudieron ayunar 40 días, ¿no? Entonces uno mismo de pronto hasta nos vanagloriamos, ¿no? De decir, ay, es que yo ya llevo tantas, ¿no? Etcétera. Entonces me llama mucho la atención esto, ¿no? O sea, que nuestra esperanza esté puesta en que todo lo que hagamos en esta Cuaresma y toda la vida sea por amor, desde el amor y para el amor, ¿no? Y después, pues como fruto de todo esto, me voy al Evangelio en el versículo 23, que dice, pero llega la hora y ya está aquí en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea. Entonces, sí, que nuestras obras den gloria a Dios, que nuestros pensamientos den gloria a Dios, que nuestros ayunos den gloria a Dios, que nuestros sacrificios den gloria a Dios y no sirvan para nuestro tropiezo, sino para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, pues a mí me interpela muchísimo esto porque, pues, de manera particular en mi parroquia, pues está la capilla de adoración perpetua, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en esta Cuaresma quizá tengamos que poner mucho énfasis en esto, en orar, en tener puesta la esperanza, en alabar a Dios y en ofrecer todos nuestros sacrificios, no nada más por nosotros, sino por los que no lo hacen, ¿no? O sea, por los que no lo aman, por los que no lo adoran, por los que ni siquiera lo conocen. Y bueno, pues voy a platicarles rápidamente que el domingo pasado tuvimos una experiencia muy linda en mi parroquia porque vamos a tener catecúmenos. 2 personas que no han recibido el bautismo, una de ellas mayor, 65, 70 años, y yo creo que a mí me interpeló mucho esto y me hace pensar en todo esto, ¿no? O sea, a lo mejor el padre decía que la comunidad los acompañe con la oración. Entonces, fíjate, que estas oraciones, que estos ayunos, que estos sacrificios, que estas adoraciones sirvan para ellos como en el pozo de Siquem, ¿no? O sea, de testimonio para que ya ellos puedan ver con claridad y no crean por lo que les estamos diciendo, sino porque verdaderamente experimentaron a Cristo. Entonces, pues esto me interpela.
Muy bien, maestra, muchas gracias. Y bueno, pues esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. Maestra, ¿cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues mira, ahora sí que me brinca muchísimo eso de que la conversión se da por realmente el encuentro, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo he notado esta última semana me ganó la chamba, o sea, cuando así de estar inmersa en la chamba y no pude yo tener como ese momento de realmente de encuentro, ¿no? Porque uno puede traer a Dios todo el santo día, claro, ¿no? En la boca, pero ese momento de silencio y de paz, ¿no? Que luego es tan necesario como alimento también. Entonces, esta semana, llueve, truene, relampaguee, voy a buscar ese momento, o sea, ese momento en el que yo pueda estar verdaderamente con el Señor, ¿no? Y vuelvo a decir, profundizar lo que necesito trabajar, ¿no? Muy bien, pues de manera particular me llama la atención porque a mí me pasó lo mismo. Ajá. Mucho trabajo, muchas cosas, y entonces sí, siempre tienes la oración, siempre el Vía Crucis. De verdad he pasado mucho tiempo en el tráfico y hasta lo pongo en Spotify, ¿no? Para que irlo oyendo, el rosario, etcétera, pero no con un verdadero encuentro, ¿no? O sea, no en el silencio de la oración, sino en el bullicio del día a día, ¿no? Entonces, sí, yo sí percibo que me hace falta ese tiempo personal de encuentro, de adoración, ¿no? O sea, de adoración. Entonces, pues yo también voy a buscar que no sé qué día de la semana, porque bueno, pues uno propone y luego las cosas pasan, pero sí tener ese día especial de ir a encontrarme con el amado, ¿no? Con Jesús, de manera personal, y más que irle a pedir, sería ir a contemplarlo, ¿no? Y dejarlo que Él me diga lo que Él quiera y abrir los oídos del corazón, ¿no? Y escucharle con el corazón. Estoy de acuerdo. Ay, maestra, pues qué cosas tan hermosas, tan llenas del amor de Dios. Sí. Y bueno, pues esta lección ha sido pues un poco larga. El Evangelio propiamente nos marca la pauta, ¿verdad? Sí. La hemos hecho muy rápida, pero esperamos que ustedes puedan ir haciendo pausas y que nos compartan. Agradecemos a todos los que lo hacen, sus comentarios, sus meditaciones, sus acciones concretas. Gracias de corazón por acompañarnos. Gracias, maestra. A ti, maestra, como siempre a ti. Y gracias a Dios que hace todo. Los esperamos la próxima semana para seguir orando con las Sagradas Escrituras en esta lección divina. Hasta la próxima.